Con este segundo ejemplo de integración por partes vamos a ir reafirmando algunos pasos a seguir. Decíamos ya en el caso anterior que necesitábamos 4 elementos para poder aplicar integración por partes. En este caso observamos también cambio de variable no nos ayuda mucho, puesto que si tomamos como u a 4x, la derivada es 4, no se eliminaría la x cúbica como esperaríamos. Entonces, por eso, para esto vamos a recurrir a integración por partes. Ya como lo vimos, ahí tenemos 3 fórmulas que lo vamos a estar utilizando. Bien, recordamos cuáles son los 4 elementos que vamos a necesitar. Los 4 elementos son u primero y derivada de v, ¿sí? Donde decíamos que una parte de esta integral lo tomábamos como u y el resto, eso quedaba como derivada de v. Bien, entonces, decíamos también que cuando tenemos logaritmo natural, puesto que sabemos, tenemos ahí la fórmula para sacar la derivada del logaritmo, pues entonces esta parte de la parte que tiene el logaritmo, ese es el que tomamos como u. Es decir, u va a ser logaritmo natural de 4x. ¿Sí? ¿Quién es dv o derivada diferencial de v? Sería lo que queda, el resto. En este caso, x cúbica y dx. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ya tenemos los 2 elementos que vamos a utilizar para después aplicarlo en nuestra regla de integración por partes. Bien, los otros 2 elementos que nos faltan van a salir precisamente de estos 2. Entonces decíamos, ¿qué hacemos a partir de aquí? De u. A partir de aquí lo que vamos a hacer es derivar. ¿Y qué vamos a hacer? Derivar para sacar du, porque ese es uno de los elementos que necesitamos allá. ¿Qué vamos a hacer a partir del diferencial de b? Aquí lo que vamos a hacer es integrar. Integrar para que lleguemos a v, que es el otro elemento que necesitamos ahí. Entonces son los 2 procesos, en uno derivamos y en el otro integramos. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de u? A partir de esto, la derivada de u va a ser la derivada del logaritmo natural de 4x. Ahí tenemos la fórmula de derivada del logaritmo natural de 4x. Donde en esa fórmula, ¿quién es u? U es 4x. Queda entonces la derivada del logaritmo natural de 4x, dice que es 1 sobre u. 1 sobre u, que ¿quién es? 4x. Por la derivada de u. La derivada de u, que sería la derivada de 4x, que es 4. Bien, hasta ahí tenemos entonces ya hecho la derivada de u. Solo vamos aquí ir acomodando y simplificando para que pues no nos quede tan complicado esta derivada de u. De aquí lo que hacemos es la derivada de u, pues lo que observamos es que aquí tenemos una multiplicación. 1 por 4, 4. 4 entre 4 es 1. Entonces, es decir, con este se elimina. Se elimina porque son iguales, y porque uno está arriba y el otro está abajo. Entonces, si estos dos se eliminan, nos queda solamente 1 sobre, ¿quién queda abajo? Esta x. 1 sobre x. Y bueno, aquí nada más nos faltó, al final, como estamos derivando, le ponemos dx. Ya tenemos entonces este tercer elemento aquí que necesitamos para poder integrar por partes. Es decir, ya tenemos u, tenemos db y tenemos du. Bien, entonces, vamos ahora con esta otra parte que dice que aquí lo que tenemos para sacar v, tenemos que integrar. Es decir, v va a ser la integral de x cúbica de x, es decir, la integral de esto. Bien, v
Entonces, recordando esto, ¿cuál es la integral de x cúbica? Pues podemos recordar con esta fórmula. Entonces quedaría la integral de x cúbica sería x a la 3 más 1, que es x a la 4 sobre 4. Este sería el valor de v. Y ese es el cuarto elemento que necesitamos. Aquí ya tenemos estos dos y aquí tenemos los dos que necesitamos. Siempre tendremos que llegar a derivada de u y aquí siempre tendremos que llegar a v, ¿sí? Entonces, cuando ya tengamos estos dos elementos así, quiere decir que estamos listos ahora para pasar a aplicar la fórmula de integración por partes, donde u por db es esta parte que tenemos. Entonces, ahora sí vamos a la otra parte. Es igual a qué. Entonces, aquí escribiríamos es igual. Dice la regla que es u por v. Es decir, multiplicamos u por v. Estos dos son lo que vamos a multiplicar como lo dice la fórmula. U sería logaritmo natural de 4x. Va multiplicándose por v. ¿Quién es v? x4 sobre 4. X a la 4 sobre 4. Ya tenemos u por v, y así ya tenemos una parte. Luego, ¿qué sigue? Menos, ahí está el menos, luego dice el símbolo de integral. ¿Integral de quién? La integral de v por du. ¿Quién es v? Aquí está. ¿Y quién es du? Aquí está. Estos dos los vamos a combinar y estaría quedando v x4 sobre 4 por du, que sería por 1 sobre x por dx. Y bien, entonces quedaría, y hasta aquí, esto ya lo hemos aplicado con nuestra fórmula de integración por partes. Esta parte ya no lo tenemos que hacer, esto ya está, ya es parte de la respuesta, solo nos queda esta integral. Para poder hacer esta integral, pues lo que vamos a hacer es simplificar primero para que esto sea más fácil. Es igual al logaritmo natural. Bueno, aquí nada más también para darle cierto orden, pues vamos a poner primero x cuartos sobre 4, logaritmo natural de 4x, menos. ¿Qué sucede aquí con esta x y esta x cuarta que lo tenemos arriba? Aquí se elimina x con una de las x de esta x cuarta. ¿Y qué nos va a quedar? X al cubo de x. Bien. ¿Qué hay con este 1 y este 4? 1 está arriba y el 4 está abajo. ¿Qué fracción forma? Esta nos forma una fracción que es 1/4, pero es un valor numérico. ¿Qué puedo hacer con este 1/4? Lo puedo sacar afuera del símbolo, lo dejamos fuera del símbolo de integral. Es decir, aquí estaría quedando 1/4, quedaría ahí. Y bien, entonces si nos fijamos, ya llegamos a esto, pues es más fácil integrar esto que todo esto. Entonces ahora sí, quiere decir que nuestro proceso dijimos que pues está bien. Hagamos entonces esta pequeña integral, quedaría entonces x a la 4 sobre 4, logaritmo natural de 4x, menos 1/4 por, ¿cuál es la integral de x cúbica? Según la fórmula sería x a la 3 más 1 a la 4 sobre 4 más c. Hasta aquí ya le ponemos. Hasta ahí hemos llegado entonces a la respuesta de esa integral, ¿sí? ¿Qué es lo único que nos faltaría? Pues ya nada más hay que checar aquí, que bueno, que aquí se fijan, aquí tenemos una multiplicación de dos fracciones. Podemos juntarlos. Este 4 y este 4 que están abajo, pues lo podemos multiplicar. Entonces, llegaríamos a una respuesta que dice, esta parte pues ya lo dejamos igual. X a la 4 sobre 4, logaritmo natural de 4x,
menos 1 por x a la 4, x a la 4, sobre 4 por 4, 16. Este 16 queda aquí. Más c. Y así es como estamos llegando, pues esta es la respuesta de nuestra integral aplicando el método de integración por partes. Así es como llegamos a este segundo ejemplo.